Muy buenos días, tardes, noches. Quiero darles la bienvenida a este programa llamado Transformando Historias, que, como su nombre lo dice, se tomarán historias existentes y serán transformadas, ya sea tomando la historia original pero cambiando el punto de vista, o se generará una nueva historia tomando como base el mundo de los personajes de la historia original e incluso hasta se le podría cambiar el género. Las historias contadas aquí, aunque se basan en otras historias, no pertenecen originalmente a estas. Estas historias pueden ser tomadas de películas, canciones, series o de eventos de la vida real, ya sean históricos o actuales. Espero sean de su agrado y sin más, comencemos con el tema del día de hoy. En el transcurso del año 2010, el nombre de Paulette Guevara Fara se encontraba en boca de todos. Su fotografía se mostraba por múltiples canales de televisión y varios medios de comunicación cubrían esta historia de una niña que se encontraba desaparecida. Incluso, gracias a una amiga de la familia, el caso de esta niña se hizo muy popular en las redes sociales. Su caso conmovió a todo el país de México, y sobre todo, haría pensar en qué clase de monstruos existían en las calles para secuestrar a una niña con discapacidad y separarla de su familia. Las redes se enardecían en comentarios contra los mismos padres y contra las autoridades que no parecían avanzar en la investigación. A grandes rasgos, la historia oficial fue que una noche, el padre de familia llevaba a sus dos hijas de regreso de un viaje de Valle de Bravo hacia su hogar. La madre de la niña los esperaba en casa. Al llegar a casa, la madre de Paulette la arropó en su cama y la dejó dormida. Fue al siguiente día cuando la nana de la niña entró a la habitación de esta y notó que la pequeña no se encontraba en su cama. Dio el aviso y todos comenzaron a buscarla por todo el hogar, pero sin éxito alguno. El caso de la pequeña niña estuvo llena de polémicas, ya que lamentablemente su cuerpo fue encontrado días después dentro de la misma habitación de la que había desaparecido, entre la cama y el colchón. A pesar de que en esta misma cama llegaron a dormir personas y varias cámaras de televisión estuvieron en esa habitación, a lo que muchos les extraña que tantos días llena de peritos e incluso llevando a perros nadie lo había notado, llevando esto a varias teorías de conspiración. Lo cierto es que este caso es una historia que se marcó en la memoria de varios ciudadanos de México y que incluso trascendió a varias partes del mundo, tanto así que incluso después de varios años se acaba de estrenar una miniserie basada en este caso reviviendo la indignación sobre el desenlace de esta. Al día de hoy transformaremos esta historia para conocer un lado B de esta, pero sin la intención de querer faltar al respeto a la memoria de esta pequeña. Para esto solo se tomará una historia base y la desarrollaremos en un mundo de fantasía. Espero sea de su agrado y se queden a escuchar el desenlace. Este es el lado B de la historia de Paulette. La vida en la comunidad del Bosque de los Ciervos siempre fue tranquila, llena de casonas, una más impresionante que otra y en donde solo podían habitar familias de la alta sociedad, entre gente que gobernara y sus amigos que de alguna u otra forma influían en el desarrollo del poblado. Esta historia comienza en un día especial, un día en que una de estas familias estuvo unida en espera de un nuevo integrante. Una pequeña niña de apenas 3 años se encontraba inquieta y le preguntaba a su padre que en cuánto tiempo podría ver a su hermanita, con palabras en las que apenas se daba a entender. Su padre solo le contestaba que debía ser paciente, que de un momento a otro ella sería la hermana mayor y que solo era cuestión de esperar. La niña daba vueltas en el salón en el que se encontraba y volvía a preguntar a su padre: ¿Ya van a ser mi hermanita? Ya quiero jugar con ella y enseñarle muchas cosas que he aprendido y prestarle mis juguetes. Después de algún tiempo, dos mujeres salieron de la habitación de la madre y el padre se levantó rápidamente y preguntó por su esposa. La mayor de las mujeres lo vio con ojos tristes. Le comentó que su mujer había logrado dar a luz a una hermosa niña y que las dos estaban bien, solo que su hija llegó siendo un tanto especial, que vería el mundo de una forma diferente y que necesitaría ser asistida. Después de comentar esto al padre, las mujeres salieron de la casa y se fueron. El padre corrió a la habitación de su esposa y la encontró con una pequeña niña en sus brazos. La hermana de su esposa estaba muy feliz de ver a la pequeña criatura en brazos de su madre. Su otra hija, Lizzie, estaba llena de emoción viendo a la recién nacida y dijo: «Papi, ahora soy la hermana mayor. Me dijo mi mami que se llamará Po». El padre se acercó a la bebé y la observó. Sonrió y se retiró de la habitación. Pasaron casi 4 años y la pequeña niña creció. No había logrado pronunciar ni una palabra y difícilmente podía moverse por su cuenta.
Al inicio, la madre solo la veía cuando debía alimentarla, pero conforme la niña dejó de necesitar esto, se quedaba al cuidado de sus nanas, y de su tía que llegaba a visitarla regularmente, quien platicaba con ella, aunque era muy probable que la pequeña no entendiera, e incluso de vez en cuando la sacaba de la casa junto a Lizzie a caminar por el bosque de los ciervos, contándole historias de una antigua reina bruja que hace muchos años vivió ahí. Les contaba que esta reina tenía 2 hijas hermosas, pero que un día desaparecieron, y que a pesar de su magia no logró hacerlas volver, que encerró su reino en una cúpula de magia en la que no afectaría el tiempo ni el cambio de nada del exterior, y todo lo que quedó en su reino quedó oculto a los ojos de los demás. Las niñas que desaparecieron eran pequeñas y tímidas. Muchos dicen que cruzaron un portal al otro mundo y quedaron atrapadas en él, pero que en el bosque, superando el tiempo, la reina seguía esperando por sus hijas. Pocos eran aquellos que podían entrar a ese reino, que ella sabía cómo y que un día las llevaría. Cuando la tía no llegaba, a Lizzie le gustaba pasar el tiempo al lado de Po, para enseñarle el mundo que había conocido, le contaba historias mágicas que había leído e incluso se inventaba algunas otras. Siempre le repetía que cuando fuera más fuerte tendrían que ir al bosque a buscar hadas hermosas y árboles sabios de los que tanto les habló su tía, que un día la llevaría con ellos para que entre hadas la reina del bosque pudiera hacerla caminar de nuevo, y que si ellos no querían, ella los convencería, ya que quería jugar mucho con ella, corriendo juntas y conocer el bosque. Una tarde Lizzie le contó a la pequeña Paulette que tenía una tiza mágica, que había encontrado a orillas del bosque, que si dibujaba algo, esta sería realidad, y que un día lo usaría para dibujar una puerta hacia el bosque y pudieran ir juntas. Guardó la tiza en una bolsita que llevaba colgada a su hombro y siguió jugando corriendo alrededor de su hermana, hasta que llegó la nana por ella diciéndole que sus padres la esperaban para la cena. Sentados en la mesa, el padre en la cabecera, la madre a la derecha y frente a la madre Lizzie, esta preguntó: «Papis, ¿por qué nunca juegan con mi hermana? Mi hermanita los quiere mucho, me ha contado que le gusta mucho cómo te ves cuando sales a trabajar», dijo esto dirigiéndose a su padre. «Y que igual le gusta cómo se ve mi mami cuando baila y sonríe, dijo que últimamente te ves triste, y pregunta por qué ya no nos compras tantas cosas como antes». La madre apretó su cubierto y azotó su mano contra la mesa. «¿Qué te he dicho acerca de estas mentiras, Lizzie? Tu hermana ni siquiera habla, y nunca lo hará. Ella no pudo haberte dicho nada, no deberías inventar cosas y menos a costa de tu hermana. Ella es una niña frágil que no deberías usar para tu diversión. Guarda silencio y come». A lo que Lizzie contestó: «Pero mamá, es verdad». El padre interrumpió la discusión diciendo a una de las nanas que la llevara a su habitación, que estaba castigada. Al salir, Lizzie escuchó la conversación de sus padres. Escuchó que su papá cada vez tenía más problemas de dinero, pero que ni sus amigos ni mucho menos el alcalde de su padre deberían saberlo. Ella sabía que sus papás casi no estaban juntos como antes. Su mamá salía mucho con sus amigas y a veces no la veía por tantos días. Y de su papá, él estaba cada vez más en casa, pero ya no jugaba con ella como antes. Incluso, aunque estaba en casa, casi solo lo veía para comer, y al cuarto de su hermana casi nunca iba. Llegó la noche y todos estaban dormidos. Solo una pequeña niña se mantenía despierta. Bajó un pie de su cama nueva y lentamente bajó el otro. De su buró tomó un gis. La niña dio un paso hacia una de las paredes de su habitación, pero tropezó y cayó al suelo. La niña continuó arrastrándose hacia la pared sin soltar su tiza, y al llegar dibujó un arco. De un momento a otro, de ese arco se formó un portal hacia una hermosa laguna. La niña entró arrastrándose al portal. Continuó arrastrándose por el pasto que rodeaba la laguna y se acomodó sentada. Se quedó escuchando el agua. De un momento a otro, desde la laguna, el agua comenzó a moverse. Se veían unas ondas que iban hacia su dirección. Primero una estela, luego 2, finalmente 3, hasta que llegaron a ella. Del agua comenzaron a salir 3 cabelleras, una rubia, una pelirroja y una negra, para después verse 3 torsos de 3 sirenas adolescentes. Se miraron entre ellas y voltearon a ver a la niña. Estiraron sus manos al mismo tiempo en dirección a la niña. Po agitó su cabeza negando, a lo que las sirenas giraron su cuello como símbolo de extrañeza. Las 3 volvieron a estirar sus manos. Po dudó, pero temerosamente estiró una mano hacia las sirenas. Las sirenas la tomaron rápidamente y la metieron cuidadosamente al agua. Al igual que ella, no hablaban, pero su mente se guardaba en sus palabras, sus sentimientos. Ellas podían entender y ella también se daban a entender. Una de las sirenas la hizo flotar por el agua. Le enseñó a quedarse ahí solo mirando el cielo, hasta que no necesitó ayuda. La segunda
Logró hacer que moviera sus piernas y brazos y pudiera desplazarse en el agua. Se sentía tan ligera y tan ágil. La tercer sirena, la mayor de las tres, la miró a los ojos, y un mensaje quedó en su mente. Ten cuidado de las sombras. Po no lo entendió, pero agradeció la advertencia. Po quedó agotada y se sumió en un sueño. Al día siguiente, al despertar, la nana de Po entró a su habitación y la vio destapada, así que corrió a abrigarla. En ese momento resbaló con agua regada en el piso, pero logró mantenerse en pie. Al voltear a la pared la vio rayada, y no evitó pensar que Lizzie la había rayado y seguro había derramado el agua. Justo cuando estaba pensando esto, Lizzie entró en la habitación saludándola. La nana le preguntó que por qué había hecho eso, que no debía destapar a su hermana ni regar agua o rayar las paredes. Justo en ese momento, la madre iba pasando frente a la puerta de la habitación y escuchó esto. Le gritó a Lizzie y le dijo que se comportara. Volteó a ver a la nana y comenzó a regañarla, que era su trabajo limpiarlo y cuidar de Lizzie, que para eso le pagaba y que no tenía por qué culpar a su hija. Lizzie sabía que no había sido ella, sobre todo porque al despertar buscó su tiza en su bolsa y ya no estaba. Seguro fue Po. Debería preguntarle. Lizzie corrió a la habitación de su hermana, pero esta estaba dormida. Seguro que despertaría pronto. Casi siempre que llegaba a su habitación, Po la esperaba. Pero ese día fue extraño. Po durmió casi todo el día entero. Solo la despertaban para alimentarla y se volvía a dormir. Y Lizzie no había tenido tiempo de jugar con ella. Llegó la hora de la cena y estaba sentada en la mesa como de costumbre. Su madre comenzó a decirle a su padre si se enteró del desastre que Lizzie había hecho en la mañana en la habitación de Po, que había rayado las paredes y regado agua, a lo que Lizzie interrumpió diciendo que no fue ella, que ni siquiera se había despertado, que fue Po y que seguramente se levantó de la cama e hizo todo eso. La mamá volteó a verla y le dijo de nuevo: ya te dije que no deberías de estar inventando historias a costa de tu hermana. Debes hacerte responsable de lo que haces. Por favor, cállate y come, y cuando termines, vete a tu cuarto. Así que el resto de la cena todos pasaron en silencio, y ese día Lizzie ya no pudo ver a su hermana. La noche había llegado acompañada de un fuerte viento, y el árbol que se veía por la ventana de Po parecía cobrar vida. Se mecía y sus hojas se oían murmurar entre ellas cuando eran movidas por el viento. Po despertó y lentamente se incorporó en el colchón. Logró levantarse un poco más fácil que el día anterior. Bajó sus pies, tomó nuevamente la tiza de su hermana y caminó lentamente hacia su ventana, en donde ahora logró rayar un círculo que abrió un nuevo portal. Justo después de hacer esto, el árbol de su ventana comenzó a moverse más vívidamente, y entre sus hojas escuchaba más claramente sus voces. La parte de su ventana donde había dibujado el círculo desapareció, y solo dejó un hoyo al precipicio en donde lo único similar a su vista regular era aquel árbol. Pero ahora se encontraba dentro del bosque en vez de estar rodeada de otras mansiones. Su habitación estaba en el primer piso de su casa. De la parte baja del árbol comenzó a salir una hermosa hada. Estiró sus brazos perezosamente y miró a la ventana donde estaba parada la pequeña Po observándola. Después de esto, comenzó a flotar como si fuera llevada por el mismo aire hacia su ventana. Quedó flotando frente a Po, y se comunicó con ella pidiéndole que se sentara. Po accedió. Lo cierto es que sus piernas no aguantaban permanecer más tiempo de pie. Tomó asiento dejando sus pies colgando por el hoyo que había creado, y el hada se presentó como Diana la Dríade. Continuó contándole la historia de su pueblo. Le contó que tienen una hermosa reina muy poderosa que permite que hadas, sirenas, gigantes y muchas criaturas más puedan permanecer vivas bajo el resguardo de su magia, que aquellos que habían decidido irse perdieron su magia y no volvieron a verlo jamás. Diana le preguntó a Po si quería aprender a hablar, a poder comunicarse con cualquiera, a poder contarle todo a su hermana, a lo que Po le pareció maravilloso y asintió con la cabeza. Me pareces una criatura muy inocente. De hecho, me recuerdas mucho a una de las hijas de nuestra reina. Un día deberías ir a visitarla. Pero escúchame bien. Veo en ti tanta luz, una luz que las sombras codician tanto y que seguramente querrán venir por ti. Ten mucho cuidado. Me has agradado bastante y quiero darte el don del habla. Pide a tu hermana que te cuide y cuídate mucho. Ha llegado el momento de despedirme. La Dríade besó la frente de la pequeña Po y con su dedo índice tocó su garganta donde salió un brillo verde que se introdujo en Po. Po cerró los ojos. Un día más había pasado y Lizzie despertó más temprano. Corrió hacia la habitación de su hermana y justo antes de entrar vio a la nana solo girando la cabeza de un lado a otro en sentido de negación y con un poco de molestia. Lizzie la saludó pero no recibió el saludo de vuelta. Entró a la habitación de su hermana y vio rápidamente la ventana rayada con un círculo hecho con su tiza. Volteó rápidamente al buró de su hermana y vio su tiza. Cuando corrió por ella, pero antes de tomarla, su madre entró por la puerta.
Ya me dijo la nana que lo volviste a hacer. Volviste a hacer desastre en la habitación de tu hermana. Y ya vi con qué. Dame ese gis y arréglate que tú y tu hermana saldrán con tu padre a la presa por unos días. La nana ya guardó tus cosas, ve a decirle que te bañe y te arregle, mientras prepararán a tu hermana. Al fin lograron llegar al valle de la presa. Después de un viaje algo cansado para las niñas, sobre todo para Po, se instalaron en sus habitaciones y su padre las dejó en cuidado de una nana. Ese día solo llegaron a descansar. Al siguiente día, Lizzie fue a la habitación de Po. Se dio cuenta que tenía una vista directa hacia la laguna. Le dijo: me gustaría que pudiéramos ir ahí y meternos a nadar, o solo estar en la orilla mojándonos los pies. Cuéntame, cuando rayaste tu habitación lograste ir al reino mágico, ¿cómo te fue? La nana entró a la habitación y la llamó a desayunar. En el desayuno, Lizzie convenció a su padre de que salieran los tres. Su padre alistó todo y salieron a la presa. Mientras estaban a la orilla de esta tranquilamente viendo el agua menearse, de la voz de Po surgió un sonido seco. Lizzie le dijo a su papá que Po quería decir algo y él se acercó a ver si su hija menor estaba bien. Cuando al estar cerca de ella de la voz de Po se escuchó pronunciar la primera palabra. Sí. Regresando a casa, Lizzie estaba muy feliz. Su hermanita había hablado realmente por primera vez y había dicho su nombre. Su papá le dijo que se preparara, que regresarían esa misma noche a casa. El viaje de regreso fue aún más cansado. Después de tantas emociones vividas, Po se durmió primero y luego Lizzie. Cuando llegaron a la entrada a su mansión, la madre junto con la nana los estaban esperando a la entrada de la casa. Bajaron de su vehículo y la nana tomó a Po mientras que la mamá tomó a Lizzie y caminaron al interior de la casa. La nana llevó a Po a su habitación, la cambió y la arropó cuidadosamente. Lizzie llegó tan cansada que fue directamente a la cama a dormir. Esa noche, Po despertó exaltada. Se incorporó como cada noche últimamente y sabía lo que debía hacer. En la cabecera de su cama trazó un portal. Esta vez, ese portal abrió frente a un risco, y por el otro había montones de piedras apiladas. Se arrastró un poco hacia ese paisaje, algo inquieta, y escuchó un ruido de piedras. De esas piedras comenzaron a formarse varias figuras humanas, frente a los ojos de Po, a lo que al final de terminar de tomar forma, preguntarles quiénes eran. Ellos contestaron que eran del pueblo de Piedra, y que tenían una tarea que les había dado Diana la Dríade y las princesas sirenas. Ellos debían hacerla caminar. Ellos eran perfectos para enseñarle, ya que era complicado para sus bebés poder moverse. Tenían conocimientos que pasaron a Po, y quien después de un largo tiempo logró poder caminar sobre sus dos pies de una forma tan fluida y graciosa. Era una gran aprendiz. Ella estaba intentando lograr correr, pero aún se le complicaba. Es aquí cuando la historia comienza a verse en los dos mundos. Mientras ella aprendía, el cielo se oscureció. La luna fue cubierta por sombras que llegaban del cielo. Dentro del hogar de Po, en su habitación, se ocultó también la luna. Todo se mantuvo en sombras, y la puerta de su habitación se abrió para dar paso a sombras que entraban a ella. Ha empezado, dijeron los hombres roca. Debemos defenderla aunque nuestros ataques no sean lo suficientemente poderosos para vencer a las sombras. Corre, Po. Po caminó lo más rápido que pudo con dirección al bosque, mientras los hombres de roca iban siendo derrotados uno a uno por las sombras. En su cama, Po comenzó a girar, moverse de un lado a otro mientras las manos de las sombras intentaban mantenerla quieta. Po tropezó y las sombras lograron agarrarla, la elevaron por los aires y se la llevaron al cielo. La pequeña luchaba hasta que fue soltada desde el aire a una altura algo considerable. En la caída sufrió algunos golpes, pero logró levantarse de nuevo. En su habitación, el cuerpo de Po había sido golpeado por las sombras, por mostrar resistencia a sus ataques. Po comenzó a correr, pero volvió a ser tomada por las sombras. Una sombra comenzó a envolverla y ella solo sentía que le faltaba el aire. Comenzaba a sentirse asfixiada. Mientras tanto, en su habitación, una almohada puesta sobre su rostro hacía la misma tarea. La pequeña Po no lograba respirar. Sus latidos se detuvieron. Las sombras la soltaron y su cuerpo cayó en la laguna de las sirenas, quienes la tomaron y la envolvieron en un capullo para mantenerla a salvo. En su casa, su cuerpo sin movimiento fue envuelto en una cobija. El día siguiente amaneció soleado. Po logró abrir sus ojos y después de un momento reaccionó sobre la pesadilla que tuvo. Se levantó rápidamente de la cama y volteó a ver su habitación, y descubrió que estaba en un castillo. Movió sus extremidades, no reconociéndolas, como si hubiera sido hace poco tiempo en el que no podía moverse. Salió de su habitación y caminó por el castillo hasta llegar a una habitación en la que había un trono. En ese trono se encontraba la reina bruja.
Su rostro se le hacía muy familiar. Era el de su tía. Pues solo logró decir: estoy de vuelta, madre. Y pues bueno, espero haya sido de su agrado esta historia. Recuerden comentarme si quieren que transformemos alguna historia y no olviden darle seguir al canal, activar la campanita para que les avise de alguna nueva historia transformada y recuerden, no confíen en todo lo que han leído. Hasta la próxima.